Hola Aries, les doy la bienvenida. Yo soy Sami y te quiero invitar el día de hoy a que hagamos un ejercicio de llamar las cosas, digo yo, así lo llamo yo. El ejercicio de llamar aquellas cosas que nos hacen falta. Piensa en todo eso que te hace falta de dinero, de salud, de amor y vas a decir: yo soy dinero, yo soy salud, yo soy amor, yo soy riqueza, yo soy prosperidad, bueno, yo soy ternura. Todo lo que a ti sientas que te haga falta en este momento lo vas a llamar así, de esa manera. Y si tú quieres lo puedes escribir también en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero sugerir que si esta lectura no resuena contigo, simplemente déjala pasar, cambia de canal. Si también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. ¿Que cómo lo haces? Bueno, vas a ir a la descripción de este video y ahí vas a encontrar un link donde vas a poder calcular tu signo ascendente y otras cosas muy especiales. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para ustedes con un angelito, un mensaje que tienen sus ángeles para usted de manera general. Crea para dominar tus instintos. Bueno, tal vez estás viviendo momentos bastante fuertes, bastante problemas y dificultades y a veces no sabes qué hacer, a veces te callan las cosas o a veces explotas de una mala manera con las personas inadecuadas o con las que sí son, pero tal vez de una manera muy desenfrenada. Bueno, este angelito te está invitando a ti a ver alguna actividad lúdica que tú puedas desarrollar, ya sea escribir, pintar, bailar, no sé, también puede ser nadar, algo que te ayude a ti a canalizar las energías que tú tienes y que no las puedes expresar de otra manera. De lo contrario, la verdad es que podrías explotar y hacer cosas de pronto algo indebidas o también enfermarte. Ya sabes que los sentimientos se acumulan en nuestros cuerpos y pueden llevarnos a hacer cosas bastante inadecuadas. Bueno, voy a comenzar la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. La verdad es que tu persona especial ha perdido el interés por ti. Es una persona que al parecer está discutiendo bastante contigo. Al parecer te pelea por absolutamente todo. Es una persona que yo diría que inclusive ya tiene sus sentimientos por otro lado, que ya tiene sus sentimientos por otra parte. Es una persona que está buscando superar lo que siente por ti ya o lo que sentía por ti. Es una persona que realmente quiere cortar la relación de ustedes, que ya no quiere más estar contigo. Ya sabes que también podría ser una lectura en espejo. Bueno, en un futuro más bien cercano, ustedes van a tratar como de buscar la ayuda de alguien para solucionar los problemas y dificultades que tienen en la relación de ustedes, pero la verdad es que ustedes tienen demasiadas dudas, tienen muchos sueños, muchos proyectos y algo que ustedes quisieran hacer y que podría madurar con ustedes, pero la verdad es que ustedes tienen muchas dudas y para poder solucionar eso, bueno, van a tener que vencer esas dudas que ustedes tienen si es que ustedes quieren seguir con la relación que tienen ahora. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás en esta relación. Mira, los sueños saben sobre el futuro. Bueno, ¿cuáles son esos sueños que ustedes tenían como pareja? Es posible que lo realicen, sí o no. También me está diciendo que dentro de los 4 días siguientes lápiz y papel al lado de tu cama y apenas te despiertes, lo primero que recuerdes de los sueños que has tenido, bueno, apúntalo en ese papelito y después lo buscas en Google, en YouTube. Ahí vas a tener un mensaje súper especial acerca de la relación que tienes ahora con tu pareja, algo que tú de pronto no puedes esclarecer y que tus sueños se va a revelar. El tarot egipcio te dice el resentimiento. Mira, que tengan mucho cuidado, que tal vez eso es lo que les está sucediendo a ustedes. Ustedes no han sanado las heridas que ustedes tienen, que se han causado mutuamente y está eso ahí está ahí inconado y ya no son una pareja, sino que se han convertido en rivales y eso es lo que los tienen a ustedes en el momento preciso de ahora, así como están como enemigos, están como contrincantes, como rivales, buscando a ver quién comete mayor tipo de errores. Entonces, bueno, si ustedes quieren solucionar esto, van a tener que bajar las
las armas y hablar y llegar a acuerdos. Les mando mucho amor, mucha luz para que puedan solucionar estas dificultades que tienen en este momento. Vamos ahora con las personas que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Bueno, al parecer estás teniendo bastantes éxitos en tu trabajo o en proyectos que tú tienes. Estás teniendo muchos éxitos. Has tenido que atravesar varias dificultades, varios problemas que se te han enfrentado, pero bueno, has seguido adelante. En cuestiones sentimentales, al parecer aún te duele un rompimiento que has tenido y que aún no acabas de cerrar ese ciclo. La invitación es a que cierres ese ciclo y sigas con tu vida adelante. Eres una persona de un carácter fuerte, una persona que sabe decidir, pero que la verdad es que esto te ha puesto a ti en jaque. En un futuro más bien cercano, mira que las cartas me están diciendo que tengas muchísimo cuidado con cierto engaño que te pueden estar queriendo causar algunas personas de tu entorno, personas que se van a querer mostrar como demasiado bravos, enojados o algo así, o como demasiado firmes en ciertas cosas, pero lo que buscan es tal vez arrebatarte o apropiarse de ciertas cosas económicas que te pertenecen a ti, ya sea dinero, propiedades. Ten mucho cuidado con lo que firmas, ten mucho cuidado con lo que prestas, porque la verdad es que lo que sueltes no lo vas a volver a ver nunca más. En cuestiones amorosas, sentimentales, te vas a encontrar con una persona del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona con la cual tú sí vas a poder construir una vida, con la cual vas a poder salir adelante y construir todos aquellos sueños y deseos, todos esos proyectos que siempre has tenido para tener con una pareja. Bueno, ahí va a estar con esta persona. Vamos a ver ahora qué te dicen los angelitos a ti que estás solterito el día de hoy. Perdón, se está moviendo la cámara. Es mi gatito Peludinches que anda por acá y que no me deja hacer. Bueno, pero ya vamos para adelante. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Vamos, eso ya se bajó. Bueno, ese angelito te dice, serás fecundo en hijos sin cosechas. Mira, wow y súper wow, espectacular. Si tú estás también convencido de eso, escribe Chesta en los comentarios del video. Bueno, viene una época totalmente dorada para ti, lo que te estaba diciendo ahora con las cartas españolas. Viene para ti una pareja totalmente maravillosa con la cual tú vas a poder construir todos esos sueños y deseos. Ese angelito es la confirmación de lo que te estaba diciendo. Vamos a ver ahora qué te aconseja el tarot egipcio a ti que estás solterito y solterita. Esta es la carta de la especulación. Bueno, esto te está diciendo, te está advirtiendo acerca de eso que te estaba diciendo ahorita las cartas españolas. Ten mucho cuidado con personas que te van a querer arrebatar lo tuyo. No firmes, no entregues, ya en este momento no lo hagas, porque la verdad que dinero o propiedad que tú sueltes no la vas a volver a ver. Bueno, te mando mucho amor, mucha luz y mucha sabiduría para que sigas adelante y tomes buenas decisiones. Ahora vamos con las personas que preguntan en esta ocasión por su economía. Bueno, ten mucho cuidado, mi querido amigo y amiga, porque se ven unas pérdidas a la luz. Hay personas que están alrededor tuyo que pueden estar queriendo apropiarse de eso que tú tienes. También el tarot egipcio me está anunciando exactamente lo mismo, mi querido amigo y amiga, de personas que están a tu alrededor y que en sus manos se podría esfumar aquello que con tanto esfuerzo te ha costado a ti o algo que te han dejado a ti como herencia. El angelito me está diciendo que tu inspiración inspira al más allá. Bueno, hay una persona que ya no está contigo y que está muy pendiente de esta situación económica tuya, que está muy pendiente de esto que te puede estar sucediendo en este momento. Y te está diciendo que confíes en la divinidad, pero que actúes, que no cierres los ojos ni los oídos y que estés muy pendiente de lo que estás haciendo, de lo que vas a afirmar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.